leer el trazo. De suerte que es que el doctor Biggs, un gran pedagogo, dice que es muy importante establecer con claridad esos aspectos, ese aspecto. Es decir, uno tiene que tener un objetivo muy claro para que no desviarse de él. Entonces es leer el trazo, ese es el objetivo fundamental, ¿cierto? Y aprovechar, eso sí, si se puede, para ahondar en algunos aspectos, ¿sí? Pero entonces, dicho y hecho eso, y aclarado eso, entonces miremos lo siguiente. A un momento, yo creo que sí, perdón, creo que sí. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí me embolaté. No, listo, sigo. Entonces, también es muy importante, y lo he ido descubriendo, saber dar los créditos, sobre todo cuando uno usa imágenes, ¿verdad? Quiero, por lo tanto, en este caso, darle los créditos al doctor William Buitrago, pues porque tiene el don de saber dibujar de una manera maravillosa, el don de saber explicar a través de unos esquemas estupendos, los cuales han estado a lo largo de este curso, y al mismo tiempo darle reconocimiento a este texto que, a ver, voy a poner aquí el cursor, perdón, todavía soy una pelota, pero aquí voy a poner el cursor láser. Este texto del País Vasco, publicado en el 2008, virtualmente, agradecérselos, porque muchas de las imágenes de los trazos son obtenidas de ahí, pero además agradecerlo porque el conocimiento debe ser así, debe ser obsequiado, regalado, ¿sí? Distribuido universalmente, pero reconocido. Reconocido, es decir, el hecho de que no se obtenga de ello un beneficio económico no quiere decir que se le dé ese reconocimiento. Entonces, este texto tiene esa virtud y esa ventaja, por lo cual lo digo. Pero entonces comencemos. Y vamos a hablar de arritmias, vamos a hablar de la unidad fundamental de las arritmias. ¿Cuál es la unidad fundamental de las arritmias? La unidad fundamental son las extrasístoles. Extrasístole, ¿qué es una extrasístole? Como su nombre lo indica, es una contracción que ocurre antes de lo que le toca. Fíjense en el ejemplo que tenemos acá, vemos cómo están apareciendo las contracciones regularmente, sabemos o podemos predecir cuándo corresponde la siguiente, hasta que aparece esta es una extrasístole. ¿Por qué? Porque ocurrió antes de, no ocurrió después de, sino antes de. Por eso se llama extrasístole. ¿Correcto? Entonces, ese es el concepto de las extrasístoles. Ese es el primer concepto, ¿sí? Segundo concepto, tenemos que saber de esta unidad básica, que son las extrasístoles, es dime cómo te ves y te diré de dónde eres. Entonces nos está diciendo que las extrasístoles pueden ser supraventriculares o pueden ser ventriculares. Y hay unas que están entre las dos, entre las supra y las ventri, que se llaman de la unión, porque pueden ser o bien ventriculares altas o bien supraventriculares bajas, son de la unión. ¿Cuál es la característica fundamental? Que entre más cercanas estén las extrasístoles, entre más cercanas estén al lugar de origen normal, entonces más parecidas van a ser los complejos. ¿Y por qué? Pues porque una vez se produce la extrasístole, coge el sistema de conducción de ahí y ya coge el aspecto normal. Entonces, y entre más distantes sean las extrasístoles del sistema de conducción, entonces más bizarras, más deformadas van a ser. Por eso decimos que dime cómo te ves. Las más deformadas son las ventriculares y las menos deformadas van a ser las supraventriculares. Aquí en el ejemplo, estamos viendo lo normal y ¡pam! Ocurre una extrasístole. Tan será supraventricular, que es muy parecida a los complejos precedentes, solo que tiene una depolarización distinta desde el punto de vista del nodo sinusal, porque la P es negativa, pero después vuelve y se pone normal. Ojo, habitualmente después de una extrasístola hay una pequeña pausa compensadora, habitualmente. En cambio, estas extrasístoles, esta o esta, son muy deformadas, muy deformadas. La depolarización va en sentido inverso a la repolarización.
La depolarización va en sentido inverso a la repolarización. Y habitualmente son anchas, son anchas, son anchas. Esas son las ventriculares. Me faltó haber puesto una que debería ser un aspecto entre los normales y las deformadas para decir que esas son las de la unión. Me faltó, pero bueno, no importa. No importa, la tendríamos que poner para después. Ojo, hay muchas maneras de clasificar las arritmias. Una arritmia es todo aquello que hace perder el ritmo. Es sencillamente lo que hace perder el ritmo. Entonces, ¿cómo es el ritmo? Acuérdense, ritmo. Diga usted, por favor. ¿Ven? Ahí que hay una regularidad. Uno sabe que más o menos las palmas van a venir en un momento determinado, siempre de forma regular. El ritmo es un término absolutamente musical. Yo no sé nada de música, pero solo sé que es musical y me acuerdo del jueguito. El hecho fundamental es que en ese sentido se han dicho de las múltiples clasificaciones de las arritmias, hay unas que se pueden ser en punto a su origen, arritmias supraventriculares o arritmias ventriculares. Pero también podía ser en punto a la velocidad y pueden hablarse de taquiarritmias o bradiarritmias. Es otra clasificación, ¿verdad? Y también podría ser otra clasificación de acuerdo a su mecanismo de origen, de reentrada o no. En fin, lo que quiero decir es que hay muchas maneras de clasificar. ¿Correcto? Hay muchas maneras de clasificar. Nosotros sencillamente las vamos a hacer. Tal vez voy a dedicarme en este breve resumen a hablar tal vez de las taquiarritmias, porque las bradiarritmias ya quedaron expresadas cuando hablamos nosotros de los bloqueos a partir del bloqueo de segundo grado, ¿verdad? Porque ahí se pierde el ritmo como tal. Entonces vamos a hablar sencillamente de las taquiarritmias en este momento. Muy bien. Recordar, y esto tal vez es el mensaje insistente que yo les podría hacer, es siempre leer un electro siguiendo un orden. Si uno coge el trazo electrocardiográfico y quiere leerlo de una vez, hacer el diagnóstico de una vez, lo más probable es que se le olvide algo, se equivoque y demás. Yo creo que el seguir un orden nos permite darnos cuenta de muchas cosas que de otra manera no nos daríamos. Ese es el arte de describir. Y es por eso que en la historia clínica, primero nosotros preguntamos por el motivo de consulta y después preguntamos por la enfermedad actual, después por los antecedentes, después vamos por el examen físico. Y no vamos de una vez al examen físico. No, siempre hay que llevar un orden. Y ese es el orden descriptivo que a lo mejor nos va a ayudar a elaborar un mejor análisis o un mejor diagnóstico. En punto a leer un electrocardiograma, aquí están el orden que nosotros les sugerimos: el ritmo, la frecuencia, el eje, las conducciones, medir cuánto mide la onda P, cuánto mide el PR o la conducción auriculoventricular, la interventricular, cuánto mide el QT y describir las anormalidades y finalmente sacar la conclusión. De suerte que sigue siendo eso el patrón tal vez más importante. Yo me atrevo a decir que si leemos de esa manera, que si somos capaces de seguir ese orden, las posibilidades de equivocarnos son mínimas, se disminuyen. Lo mismo es en radiología. Al leer una placa, si somos capaces de seguir el orden que nos propone el doctor Bustillo, puede ser otro, pero ese orden está bien. Si somos capaces de seguir ese orden, pues entonces, y siempre lo hacemos como un método, que un método es un camino ordenado y repetitivo, entonces las posibilidades de equivocarnos se nos disminuyen. Muy bien, entonces vamos a ver algunas menciones de cómo se observan las extrasístoles. Aquí tenemos el trazo número uno. Entonces vamos a comenzar. Yo lo voy a hacer, y ahorita lo repetimos, lo voy a hacer rápidamente, porque quiero que vean que uno puede leer un electro rápido, relativamente rápido, ¿cierto? Siguiendo el orden. Entonces, primero, es un ritmo, a ver, yo creo que es un ritmo regular, lo primero, sí señor, aquí está, regular. Pero tiene una interrupción. Es un ritmo regular con una interrupción, pero sigue siendo después regular. Aquí hay otra interrupción. Entonces, ritmo regular interrumpido, sí señores. Segundo, ¿será sinusal? La onda P es positiva. ¿Está presidiendo una onda P por cada complejo? Sí, señor. ¿Ya es positiva en D1 y en D2? Sí, ritmo sinusal interrumpido por unas extrasístoles.
Eso lo sería lo primero. La frecuencia, pues la saco, obviamente, no de la parte donde está la extrasístole, sino de la otra parte. Aquí están 1, 2, 3, 4 y medio, 5, 1, 2, 3, 4 y aquí serían 5, entonces entre 5 y 4 serían entre 60 y 70, ¿sí? Por ahí 60 y algo. Esa es la frecuencia. La puedo sacar porque es regular. El eje, el D1 es de predominio positivo, el ABF es isoeléctrico, ¿verdad? Entonces es un eje más o menos situado en 0 grados, perfecto. Ritmo, frecuencia, eje. Mido la onda P, está normal. El PR está normal. El QRS, ahí sí está anchito. Hay un bloqueo de rama, porque el QRS es igual o mayor de 0,12. De una vez puedo irme. ¿De qué rama va a ser? ¿De rama derecha o de rama izquierda? Ya lo sé. Es de rama derecha. Fíjense lo rápido que, ¿no? Perfecto. Y el QT, medimos el QT desde aquí hasta aquí, o en cualquiera de estas derivaciones, está normal, está entre 0, más o menos 0,38. 0,38, perfecto, es un QT normal. Listo. ¿Qué anormalidades veo? Pues la anotada. Veo una extrasístole. ¿El aspecto del complejo es igual? Sí, es igual al complejo precedente. Entonces, esto es una extrasístole supraventricular. Y si viera ondas P, como la hay, entonces puedo decir que es una extrasístole sinusal. Y aparece ocasionalmente, en el trazo largo aparecieron 2. Perfecto, ¿veo alguna otra normalidad? Entonces busco enfermedad coronaria, ya sé lo que tengo que buscar, no la veo. Busco criterios de crecimiento ventricular, no los veo. Por lo tanto, me voy a quedar con eso de diagnóstico. Un bloqueo de rama derecha es un trazo con un bloqueo de rama derecha, al final diría, ¿cierto? Interrumpido por unas extrasístoles de origen supraventricular. Vayámonos al segundo. ¿Sí? Acá lo mismo, ritmo sinusal, ya saben por qué, la frecuencia está como en 60, el eje está normal y la onda P está acá, el PR está acá, está normal, el QRS en este caso está normal, el QT está entre los límites, está normal, perfecto. ¿Y qué veo? Sí, claro, los llamativos son las extrasístoles, pero estas extrasístoles, ¿qué son? Si bien siguen el mismo sentido de los complejos, claramente están deformadas, más anchas, y aquí la repolarización y la repolarización van en sentido inverso, son ventriculares, ¿verdad? Son extrasístoles ventriculares. Como todas en esta derivación son del mismo aspecto, puedo decir que son unifocales. Quiere decir que se originan en un mismo foco, porque en esta misma derivación los aspectos son similares. Hasta ahí podría decir causas. Bueno, una extrasístole es al corazón, y ahora el doctor Ortiz de pronto nos lo aclara, como el dolor de cabeza es al cerebro. Muchas causas pueden producir las extrasístoles, ¿cierto? Y bueno, y a propósito, el doctor Ortiz sí que es bueno porque él ha padecido algunas buenas extrasístoles, pero él ya nos contará. Entonces, esto es lo que podríamos decir nosotros hasta este momento. Vámonos para el 3. ¿Sí? Y aquí, en cambio, estamos viendo, también es un ritmo, que está muy interesante, porque digo, bueno, aquí, ¿cuáles son las normales y cuáles son las anormales? ¿Cuáles son las normales y cuáles son las anormales? Interesante, ¿no les parece? Uy, no me había dado cuenta. Este trazo está como para el doctor Ortiz, porque miren lo interesante, estoy apenas hablando del ritmo, y entonces digo, bueno, ojo, lo que sea, es regular. Lo que sea regular. ¿Por qué? Porque estas tres cosas vuelven y aparecen acá y acá y acá. O sea, hay un criterio de regularidad. Pero hay unas, ¿sí? ¿Cuál será? Ay, fue el diablo, ¿cuál será la normal? ¿Será esta o será esta? ¿Será esta o será esta? Muy bien. Entonces, por lo pronto, puedo decir que es un ritmo regular, interrumpido por una extrasistolia, que también es regular, Pero, ¿qué más puedo decir? Ritmo, ajá. La frecuencia. Pues bueno, aquí no está tan fácil, porque tendría que sacarla. ¿Cómo la sacaríamos,
Bueno, fíjense que este trazo, que es el número 3, ahorita el doctor Ortiz nos va a tener que hacer algunas aclaraciones de este hermoso trazo, ¿sí? Para que lo miremos. Pero entonces ritmo, la frecuencia del eje, bueno, creo que lo normal son estas, porque aquí está la onda P antes de cada complejo, onda P antes de cada complejo. Aquí lo normal, pero aquí lo normal es esta, onda P y aquí, onda P y acá. Y estas son las extrasístoles, qué curioso, ¿cierto? Bueno, miren lo interesante. Entonces, si esto es lo normal, aquí está el eje, aquí en ABF, que sería, es un caso interesante por la confusión que nos puede generar. Bueno, entonces, ritmo, frecuencia, el eje, la onda P está normal, un poquito ancha, tal vez sí está ancha. Si es esta, en dedo se ve ancha. Entonces hay un crecimiento auricular izquierdo, el PR está normal, el QRS, hay un bloqueo de rama. ¿De qué rama podrá ser? Miramos aquí B1 y miramos B6, ¿cierto? Y entonces podemos decir que es un bloqueo de rama izquierda. Correcto, hasta ahí llegaríamos, pero repito, este electro está como para aclarar algunas otras imágenes que ahora el doctor Ortiz le vamos a pedir el favor que no se lo ponemos y que nos haga el favor y nos lo aclare. Electro fundamental, y tal vez como para aclarar, para seguir brevemente. Entonces, en punto a las extrasístoles, si en una misma derivación tenemos aspectos diferentes de extrasístoles, estas son las extrasístoles en una misma derivación, entonces decimos que son multifocales, porque quiere decir que hay varios sitios en el ventrículo que están irritados, hay distintos focos que están dándolo. Eso es un hecho importante a tener en cuenta. Por supuesto que una extrasistolia unifocal comparada con una multifocal, pues la multifocal nos está diciendo que ese ventrículo está más irritado, más irritado. Segundo, el célebre fenómeno RCT. ¿Qué quiere decir el fenómeno RCT? El doctor Buitrago, en uno de sus videos del curso que él ha preparado y que está probando, explica muy bien ese fenómeno con unas imágenes bellísimas, pero mientras tanto, yo se los voy a mencionar de esta manera. Dice el fenómeno RCT que cuando hay una extrasístole que se mete en el periodo refractario, en el periodo de repolarización de la contracción precedente, puede desencadenar una taquiarritmia severa grave. Sea este el caso, este es lo normal. La onda T, P, complejo, y aquí viene la T, y dentro de la T, ¡pum!, se mete esta extrasístole. Y lo mismo hace acá. Y lo mismo hacen esta, aquí no. Aquí vuelve y se mete la extrasístole, hasta que desencadena una fibrilación ventricular. Eso se llama el fenómeno RCT, que es una señal que puede ser identificable para medir el riesgo de que una extrasistolia pueda producir una arritmia mortal. Arritmia mortal que pueden producir, por cierto, muerte súbita, ¿cierto? Muerte súbita. Ese es el concepto, tal vez sean los dos, la multifocalidad y el fenómeno RCT. Muy bien, veamos estas sencillamente. Esta gráfica solamente es para mostrarnos una extrasístole acá y otra extrasístole acá. Son multifocales, porque en una misma derivación hay dos extrasístoles de aspectos diferentes. Sí, dígame. Están diciendo que puede volver a repetir, por favor, el fenómeno RCT. Claro que sí. El fenómeno RCT, lo que es cuando hay extrasístoles, cuando ocurren extrasístoles, pero las extrasístoles se meten dentro de la onda T y el segmento ST del complejo precedente, antes de que aparezca la extrasístole. Por ejemplo, acá, miren, esta extrasístole no se mete dentro de la T, está después de la T. Y esta otra está después de la T, ¿sí lo ven? Y esta otra extrasístole está después de la T. Pero esta de acá, esta se mete, miren, aquí esta es la T y aquí ocurre la extrasístole. Y miren cómo se metió, sáquete. Y aquí está, vuelve y se mete. O sea, están desencadenando un fenómeno RST. ¿Por qué? Porque se está metiendo, ¿verdad? Se está metiendo. Y entonces acá se mete hasta que desencadena una fibrilación ventricular, que si no se trata o si no se hace algo, pues se muere la persona. ¿Cierto? O sea que las extrasístoles que tienden a meterse al interior de la onda T
o del segmento ST del complejo precedente, ¿cierto? Ahí es donde se desencadena el fenómeno RST. Sin duda, y ahora en un momentico, sí, que termine, vamos a escuchar algunas apreciaciones del doctor Ortiz, porque esto es un fenómeno relativamente frecuente y es uno de los criterios a tener de presente cuando, por ejemplo, se hacen holters en los pacientes que tienen algunos episodios sincopales o algunas manifestaciones y se estén estudiando. Sigo entonces. Ojo, aquí transístoles en este trazo hay dos y son diferentes, multifocal. Ojo, muy bonito. Esto. Si hay 3 o más extrasístoles seguidas, ya se llama una taquicardia paroxística, si vuelve y pasa. Pero 3 o más extrasístoles consecutivas, se llama una taquicardia paroxística, si pasa. ¿Correcto? Entonces esta sería una taquicardia. Esta son solo 2, no alcanzan a hacer 3, se llaman extrasístoles pareadas, porque vienen en par, ¿cierto? Bueno, ¿esto qué implica? Una u otra irritación. Fíjense que aquí se desencadenó seguramente un fenómeno RCT, ¿cierto? Aquí se desencadenó un fenómeno RCT. Muy bien, ojo, la antítesis de la extrasístole, o sea, lo contrario de la extrasístole es esto. Una pausa o un silencio sino auriculoventricular. Quiere decir que faltó una contracción completa. ¿Sí? Eso no es bueno, eso no es nada bueno, que el corazón deje de un momento a otro que cuando debería lanzar el impulso y no lo lance, eso no es bueno, ¿cierto? Sí, muy bien. Y cuando eso se produce, puede aparecer lo que se llama una extrasístole compensatoria. El corazón dice, uy, madre, me faltó esa contracción, listo, yo la produzco, ¿cierto? Bueno, eso es para que vean. ¿Y para qué lo habré traído? Y es como normalmente viene y de pronto aparece una extrasístole casi cuando debería aparecer la contracción normal. Muy bien. Listos, pero esto solamente es para que veamos. Recuerden, aquí es la antítesis de la extrasístole, que son los bloqueos sinoauriculares. Y esos no son buenos, nada bueno clínicamente, ¿verdad? Muy bien. Y con su fenómeno compensador que se puede provocar. Listo, sigamos. Y entramos rápidamente a ver las taquiarritmias. Y estos son los criterios que yo les propongo cuando vayamos a ver una taquiarritmia, lo que tienen que ver una taquiarritmia, o sea que el corazón va rápido, ¿cierto? Primero, pregúntense, ¿se ve o no se ve la onda P? ¿Se ve o no se ve la onda P? Segundo, ¿sí? En esta sí se ve, en esta no se ve. ¿Sí ven que está en taquicardia? Sí, pero en esta sí se ve y en esta no se ve. Listo. Segunda pregunta, ¿los complejos son similares? Miren, este complejo es similar a este. Eso se tiene que ver, a este. Esa es la segunda pregunta. En cambio, estos no. Aquí este está más grande, este como más chiquito, ¿verdad? Entonces esa es la segunda. Y el tercero, ver el ancho de los complejos. Ver el ancho. Este está normal, este ancho está normal. Y aquí está como con bloqueo, ¿verdad? Está más ancho. Esas son las 3 cosas, ver la onda P, ver la similitud de los complejos y ver el ancho de los complejos. Entonces vamos ahora a verlas en las taquiarritmias. Doctor, Aquí en el 4, observen. Sí, dígame. es ¿Sí? que una compañera Como yo no pregunta veo... que es en el último, trazo de la anterior diapositiva, ¿cómo diferencia la extrasístole de un complejo? A ver. Del anterior. ¿Cómo diferencio que estos son extrasístoles? Claro, ya entendí la pregunta. Porque en los complejos normales, pues miren, aquí yo veo que vienen con esta secuencia. Digo, miren, estos son los normales. Estos son los normales. Y este es anormal. Además aparece antes de que lo que debería. Mire, de aquí a aquí aparece pam, pan, pum. Y aquí pan, 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 pum. ¿Correcto? O sea, es una extrasístole, ocurre antes de. Aquí, pan, pa.
pan, ¿correcto? Aquí, bueno, aquí no hay diferencias, ¿sí? Listo, pero así es como se ven. Las extrasístoles ocurren antes de, ¿correcto? Ese es el concepto de la extrasístole. Sí, es que Espero ya se haberla refiere aclarado. al Muy bien. último, ¿Sigo? al último. Al último. ¿A este? ¿Aquí? Pero es que no lo he explicado. No, ¿Ese? no, la anterior, Hago. ¿dónde estaba? El número 4. ¿Ese? No, la anterior Bueno, si diapositiva, quiere, ¿dónde estaba no, explicando? aquí, en este, en este, en este, en este, en este, Pero ¿por este? el Ah, último, en este. Ah, ya entendí. no, Es que mírelo, yo puedo saber que estos son los normales porque mire, viene acá y es igual a este, y es igual a este, y es igual a este, y este sí es distinto. Este sí es distinto. Eso es lo que me llama la atención. Lo que ocurre es que en este caso es un poco más difícil de diagnosticar porque este complejo, esta extrasístole, ocurre casi que en el momento que le corresponde a la normal. Entonces, ahí debe haber alguna condición o circunstancia especial, ¿sí? Pero por lo menos en el aspecto, yo sé que así se ve, que sé que eso es una extrasístole porque no son las mismas contracciones, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que sé. ¿Listos? Además está señalada. Bueno, muy bien. Listo. La Listo, dificultad espérense. en Entonces esa, sigo acá. Gracias, Miguelito, porque estaba muy envainado. ¿Viste que me envainaron? no, está ¿Te muy das bien cuenta? contestada, Sigue tú. pero sí, la pregunta es muy buena porque en la mayoría de las ectopias, hoy las extrasístoles también se llaman incluso más frecuentemente ectopias, pero bueno, hay discusión sobre eso y al final de pronto lo podemos aclarar. Es que en esta extrasístole que están señalando ahí con esa flechita en el último trazo de esa diapositiva, no hay pausa compensadora y eso, aunque es inusual, puede ocurrir. Algunos lo llaman extrasístoles interpoladas, pero, esa es la dificultad. Pero como lo dijo muy claramente el doctor González, las características del complejo son bien diferentes de las características de los otros complejos. Incluso la onda P no es tan igual y ni el PR, pero sí es muy semejante a la contracción normal, esa que se ve allí. La repolarización sí es claramente distinta, es invertida. Y bueno, eh, es cuestión de ser detallista en la descripción, como lo dijo el doctor González, de cada uno de los elementos a la hora de analizar cada aspecto del electrocardiograma. Qué pena de haber interrumpido. No, pero no, Miguelito, tú puedes interrumpir todas las veces. Y yo creo que eso es lo más importante. Eh, yo creo que el gran papel de nosotros como médicos generales, al interpretar el trazo, lo más importante es darnos cuenta de qué es lo normal y que haya algo anormal. Y una vez nos demos cuenta de que hay algo anormal, siempre podremos acudir a alguien más con mayor experiencia para que nos ayude. Esa es la importancia. Lo importante es que si viéramos un trazo con esto, no dejarlo pasar, decir, aquí tiene algo. Y de pronto, de acuerdo a la situación clínica del paciente, eso puede tener un valor importante en el momento de enfocar, hacer la ruta terapéutica o al hacer el enfoque del paciente. Entonces, eso tal vez sea lo llamativo y por eso digamos que la precisión diagnóstica no es el gran objetivo, es el darnos cuenta de la normalidad y no dejar pasar algo que es anormal diciendo que es normal, que eso es un gran riesgo, ¿verdad? Eso tal vez sea uno de los mensajes. Bueno, muy bien, insistimos en esto, entonces vamos a entrar. Lo que he dicho y lo repito, para retomar las taquiarritmias, siempre ver si tienen onda P, siempre ver si los complejos son similares y siempre ver el ancho de los complejos, porque pueden haber variedades distintas. Entonces, con esto empezamos a ver este trazo, en el trazo número 4. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 trazos, un D1, un D2 y un D2 y un D3. ¿Es verdad? Primera pregunta, ¿esto es regular? Sí. Segunda pregunta, ¿está precedido por una onda P positiva? Sí, 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 sí. Ahí estoy viendo D2. ¿Lo confirmo en D1? Sí. Por lo tanto, es un ritmo sinusal. ¿Y la frecuencia cómo va? Pues variado. A ver, está aquí 300, 150. Más o menos entre 120 y 150. O sea, se trata de una taquicardia. Una taquicardia. Como vemos, la onda P es una taquicardia sinusal. Hasta ahí es lo que podríamos decir. Hasta ahí es lo que podríamos decir. No tenemos más elementos para analizar el por qué esta negatividad,
es decir, el trazo no está completo, hasta ahí nos quedaríamos, una taquicardia sinusal. Sí, viendo los criterios, vimos las ondas P, sí señor, vimos que los complejos eran similares, sí señor, los complejos en cada derivación, por supuesto que son las derivaciones, son similares, ¿verdad? Son similares. Y el siguiente criterio, ¿están anchos o no lo están? Aquí no están anchos, entonces no hay duda que se trata de una taquicardia sinusal, sin lugar a dudas, ¿verdad? Muy bien. En este quinto, la primera pregunta, entonces, el ritmo. ¿Es regular? Miremos el dedo largo. Sí, los complejos aparecen de manera regular. ¿Están precedidos por ondas P positivas en D1 y en D2? Ahí está la vaina. Eso sí no se ve. Eso sí no se ve. Sí, aquí está el D2 y aquí está el D1. No, señor, no están. Perfecto. Entonces es regular, pero no es sinusal. Y, y la frecuencia, como en 120, 150, 120, ¿verdad? Listo. ¿Qué más podría haber? Como no veo la onda P, no puedo medir la conducción interauricular, no puedo medir el PR. El QRS, ¿se ve normal? Sí, no se ve ancho, no se ve ancho. Y el QT es más corto porque la frecuencia está más corta. Perfecto. ¿Y qué veo más de anormal? Realmente, al verlo y allá al revisarlo, buscar alguna otra alteración, tal vez solo me quedaría con eso, una taquicardia. Y como no puedo estar seguro que es sinusal, ¿podría ser sinusal? Sí, puede ser sinusal. Solamente que cuando baje la frecuencia cardíaca puede que aparezca la onda P, cuando baje, pero también puede que no, entonces sería una taquicardia supraventricular, así la leería yo, pero ahora el doctor Ortiz nos podrá hacer algunas precisiones o aclaraciones, ¿cierto? ¿O las quieres hacer ya, Miguelito? ¿Crees que podríamos decir algo más de este trazo? Sí, buenos días. No, yo creo que está muy bien tener en cuenta solo que, aunque aquí no hay onda P, lo dijo muy claro el doctor González, pues tampoco uno puede descartar que sea sinusal. La frecuencia media, como lo dijo también el doctor González, está entre 120, 150, 160. Cuando uno tiene frecuencias que tienen de promedio 150 por minuto, y si nos ponemos no tan estrictos y vemos la distancia que hay entre dos RRs, pues son dos cuadritos grandes. Es decir, la frecuencia sería 300, 150. Cuando tiene frecuencias de 150 y son regulares, hay una arritmia que me imagino que vendrá más adelante, que no es fácil de diagnosticar porque lo que uno lee en los libros es que debe buscar la onda en serrucho o la presencia de múltiples ondas F mayúscula, o sea, las ondas de un flutter auricular. El flutter auricular tiene una frecuencia, el flutter clásico, de 300 por minuto, frecuencia auricular, y una frecuencia ventricular de 150 por minuto. Y eso hace que las ondas P, primero, que son chiquitas, y segundo, quedan ocultas dentro de las otras partes del complejo, por ejemplo, del STT. Entonces, siempre que tengamos frecuencias de 150, podemos decir taquicardia supraventricular, no puedo descartar un flutter auricular. Pero en este caso, pues es yo creo que no es un flutter auricular, sino más bien una taquicardia supraventricular. Bueno, hay varias, pero eso es todo. Correcto. Perfecto. Sí. Gracias, Miguelito. Perfecto, perfecto. Juan Carlitos, las taquicardias sinusales no suelen pasar de 140 a 150 la frecuencia base, pero obviamente lo pueden hacer, como ocurre, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio extremo, en donde podemos llevar la respuesta sinusal a frecuencias de 180, 200, 220. Eso no es lo habitual en una arritmia. Las arritmias sinusales rápidas no suelen pasar de 140 a 250. Arritmias más rápidas de 150 por minuto debe descartarse las taquicardias paroxísticas supraventriculares o el flóter auricular. Perfecto, perfecto. Una sola pregunta, Miguelito. En esto tú mencionas la posibilidad de que fuera un flotter, pero en el flotter se mencionan en los textos y pues obviamente yo lo he visto, pero las que se pueden ver las ondas F, pero lo que tú nos acabas de decir es que si es un flotter muy rápido, tal vez desaparecen esas ondas F. No. Depende de muchos factores. Depende realmente de las características de voltaje que puedan generar las aurículas en ese paciente en particular, o las características de voltaje del electrocardiograma en general. Aunque aquí no podemos decir que haya criterios de bajo voltaje, puesto que en B2 y B3 vemos voltajes muy buenos, y en B4, en la mayoría de los complejos el QRS es chiquitico. Entonces, ¿qué podemos esperar de la onda P? También va a ser chiquitica en general. Y dependiendo de la posición del electrodo, pues uno ve mejor o Ya. peor la onda P. Es decir,
Incluso lo del flóter lo menciono solamente por la frecuencia. En este caso particular, no Ya, es un electrocardiograma en donde uno pueda comprometerse a decir, diagnóstico diferencial flóter. Pero hay que siempre tenerlo en cuenta con ok. frecuencias ventriculares de 150 por minuto, puesto que esa es la frecuencia clásica del flóter Listo. 2:1. Ok, o sea que aquí podríamos con buen tino dejar como diagnóstico una taquicardia supraventricular. Y digo que es supraventricular porque no veo las ondas P para decir que es sinusal, pero sí veo que es regular y veo que los complejos no son anchos. Entonces, con eso puedo comprometerme con ese diagnóstico, ¿verdad? Se me fue la voz. Mi doctora Sí, Paula, perdón, es que me quedé solito. yo quité la voz por un momento pero claro que sí, desde luego que está muy bien el análisis. Simplemente lo otro que yo lo digo es como para ponerlo en paréntesis y como en tercer renglón de posibilidades. Porque en medicina siempre las cosas pueden ser Perfecto, perfecto. Muy y bien. tener un diagnóstico diferencial. Claro, claro, perfecto. Muy bien. Aquí, entonces, sigamos. Vamos con este sexto. Uy, papás. Listo. Entonces miremos los criterios que tenemos que ver. Vamos a ver si hay onda P, vamos a ver si los complejos son similares y vamos a ver el ancho de los complejos, ¿verdad? Entonces volvemos allá. Primero, sí, el ritmo. ¿Puedo decir que es regular? Carambas. Es que como está tan rápido, es difícil. Ahí, si ponemos el papelito para mirar las diferencias, va a ser cuando va muy rápido, es difícil ver si no lo está, como porque tienden a estar demasiado cerca. Vamos a suponer, vamos a suponer que no es precisamente completamente regular. Lo primero. Segundo, ¿hay ondas P? No, señor. Tan será que no, que incluso me es muy difícil identificar ondas. Solo veo, solo veo esto, que sube y baja, ¿cierto? En todas las derivaciones. ¿Sí? No veo la onda T con claridad. A lo mejor es esta, no estoy seguro si este es el complejo. En fin, está difícil en ese sentido. ¿Sí? Y por supuesto que los complejos están anchos. Entonces, con estos elementos y en todas las derivaciones, así como se ve, pues creo que es el criterio o es el electro más o menos que se podría ver, pero ya tengo algunas dudas, en una taquicardia ventricular. ¿Qué me podría servir para hacer un diagnóstico diferencial? ¿No? Porque es que, ¿por qué tengo dudas? Las dudas las tengo es por la regularidad. Vamos a ver, hasta ahí yo podría llegar. Mi querido doctor Miguel, por favor, ayúdeme, que me envainé, no sé para qué pongo electros que no voy a saber después con claridad. Yo sé que tú lo haces ¿Qué a opina? ¿Qué propósito, opina mi doctor Miguelito de este? Yo diría que me quedaría. Dime, yo sé que tú lo haces a propósito ¿qué para opinas de que yo este? participe. Bueno, No, 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 no. mire que todo fenómeno físico, visual, auditivo es susceptible de tener interpretaciones distintas. El doctor me dice, de pronto creo que no es tan regular. A mí me parece bastante regular ese ritmo. Muy, pero muy rápido, eso sí. La frecuencia no la he medido, pero puede estar en el orden de los 200 por minuto, no habría que medirlo. Hay varias técnicas, pero no es el momento de discutirlo. Es una frecuencia muy rápida. En cuanto a la presencia de onda P, es dificilísimo, casi posible determinar si hay ondas P o no allí. Eh, mm, ese paso lo paso y voy a la igualdad o si son parecidos o no los complejos entre sí. Y sí son igualitos prácticamente en cada derivación los complejos, excepto al final del D1. De pronto hay un desplazamiento del electrodo y se ve alguna irregularidad. Y el tercero es, ¿el QRS es ancho o no? Sin duda, el QRS es un QRS ancho y eso hace que nuestro principal diagnóstico tenga que ser una taquicardia de complejo ancho y dentro de ellas a la que le tenemos principalmente pánico es que fuera una taquicardia ventricular sostenida. Y existe Doctor Ortiz, qué pena, ¿puede acercarse un poco al micrófono? Es que se escucha muy lejos. Bueno, es que mi micrófono es un poco antiguo. Es una taquicardia de complejo ancho. Y en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que verificar si es un paciente que tiene una taquicardia ventricular. La presentación clínica, el cuadro clínico,
nos ayuda también, aunque una taquicardia de esta velocidad produce colapso en cualquier paciente, así sea supraventricular. La taquicardia ventricular con más veras porque mueve menos volumen de sangre cada contracción y eso hace que la tensión arterial se caiga muy fácilmente. Entonces, el primer diagnóstico para mí es una taquicardia ventricular y el segundo, una taquicardia supraventricular, perdón, una taquicardia, primero, el primer diagnóstico es una taquicardia de complejo ancho y dentro de las taquicardias de complejo ancho, el punto A, pues, o 1.1 sería taquicardia ventricular y el segundo, supraventricular con conducción aberrante, como ocurre, por ejemplo, en el caso del síndrome de Wolff-Parkinson-White. En este caso, yo la dejaría como una taquicardia ventricular, porque es lo que uno debe tratar, o como la debe tratar uno, como si fuera una taquicardia ventricular. Doctor Miguelito, una pregunta. Usted nos dijo que el paciente, independiente de todo, aquí puede estar colapsado. Cuando está diciendo colapsado, puede decir que nos está diciendo que está inconsciente. No, que está en shock cardiogénico. La tensión arterial está muy baja, porque pues una frecuencia así de rápida no mueve volumen y aunque fuera supraventricular, porque es que una de las diferencias clínicas entre ventricular y supraventricular rápida es que el paciente con taquicardia ventricular prácticamente siempre está colapsado, o sea, con baja tensión arterial y choque. Y el de la supraventricular puede tener un tiempo más de, digamos, de reserva o de capacidad de mantener algo de gasto cardíaco. Perfecto, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces veamos este otro. Doctor, hay una pregunta. Sí, es la pregunta, Paula. ¿Cómo diferencio la taquicardia de la fibrilación ventricular? Entonces, ante esa pregunta, vamos a esperar un momento para ver otras imágenes y las respondemos ahora. En un momentico que espero tener esa imagen para que podamos verla y así tengamos un referente mejor. Bueno, entonces dígale a la... Yo creo que es una doctora quien preguntó eso. ¿Sí será una doctora o un doctor? No, el doctor Nicolás Garzón, Juan Carlos. Nicolás, me equivoqué solo por un tercio. No, siempre digo que cada vez que pregunten, como hay más mujeres, pues es más probable que sea una mujer. Bueno, muy bien. Entonces, aquí va la siguiente. Esta está bellísima. Entonces, vamos a hacer la lectura. Ritmo. El ritmo en este caso parece ser regular, ¿cierto? Como dice el doctor Ortiz, nos dijo ahora, pero ahí hay algo que nos señala la flechita y que ahorita vamos a ver. La frecuencia va muy rápido, está como entre 150 y 200, seguramente 150 y 300. El eje, lo que alcanzamos a ver, el eje, aquí está isoeléctrico, porque en este sí se alcanzan a diferenciar, ¿no?, los complejos de la onda T, ¿verdad? Los complejos de la onda T. Entonces el eje está isoeléctrico aquí y en ABF parece un eje izquierdo, porque el predominio aquí es izquierdo. La onda P, esa sí no la alcanzo a ver, ni en D1 ni en D2, es regular, o sea que tengo un ritmo regular, pero no tengo precisamente la posibilidad de decir que sea sinusal, porque no veo la onda P, pero puede ser por lo que va tan rápido, tendríamos que bajarlo. El eje ya lo hemos dicho, por ende no puedo medir ni la P, pero puedo medir el QRS está ancho. Entonces está ancho, diríamos que está como un bloqueo de rama. ¿De qué rama es? Miramos B1, y miramos B6, y ya veo que es un bloqueo de rama derecha. De suerte que hasta el momento tengo una taquicardia, ¿verdad? Con un bloqueo de rama derecha, podría ser, y por supuesto que, al igual que la anterior, entro en ese diagnóstico diferencial que nos ha dicho el doctor Ortiz, que nos ha dicho que entonces vamos a ver si es una taquicardia de origen ventricular o si es una taquicardia supraventricular, pero con una transmisión como un bloqueo de rama. Doctor Ortiz, por favor, haga los honores de hacernos las aclaraciones que usted puede observar. Bueno, es exactamente el mismo caso de la vez anterior, del número 6, pero con una frecuencia no tan rápida. La frecuencia es un poquitico más
más lenta en este caso, que está mucho más rápida. Si nos pusiéramos a mirarlo con exactitud, pues podríamos ver claramente que hay por lo menos, en este sí, como dijo el doctor González, está entre 150 y 200 la frecuencia. En el anterior puede estar en el orden de los 200. Pero bueno, la flechita, y no es porque nos lo esté mostrando, la flechita en sí, nos muestra algunos complejos donde se ve claramente la presencia de una onda P. Y no solamente se ve ahí donde está la flechita, sino en otros sitios, si nos vamos a mirar meticulosamente las características, la forma de la onda T, podemos ver algunas melladuras en esa onda T, que a veces es la única pista para encontrar como causa de una taquicardia. Por ejemplo, otra vez vuelvo al flutter, porque puede ser que dentro de la onda T o al final de la onda T en muchos momentos esté cayendo la onda de actividad, la onda eléctrica de actividad auricular, o sea, la onda P. O sea, que puede haber al menos dos ondas P metidas entre cada RR. Unas aparecen entre el final de la onda T y la onda R y otras pueden estar dentro, o yo los llamo sepultadas en la onda T y obstaculizar la visualización de otras ondas de actividad auricular. Eso es una hipótesis, vuelvo y repito. Entonces, aquí el diagnóstico diferencial, además de la Wolff-Parkinson-White, es el flutter auricular. En todo caso, se trata de una taquicardia de complejo ancho, pero con la presencia de ondas P, lo que sugiere que no sea una taquicardia ventricular, sino una taquicardia supraventricular con un complejo ancho por la presencia de un bloqueo de rama derecha. Ok, ok, perfecto, interesante. Claro, sea este el momento de mencionar, Miguelito, has dicho 2 veces que podría tratarse de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Obviamente, no lo podríamos diagnosticar en tanto esté con la taquicardia. Nos tocaría esperar que baje la frecuencia o si hay algún criterio para poderlo diagnosticar con la taquicardia. No, durante la taquicardia no es posible saberlo, toca verlo en ya control de frecuencia. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Perfecto, vámonos al siguiente. Vámonos al siguiente. Muy bien. Aquí tenemos, me disculpan, pues no encontré tan bonito el trazo como el anterior, pero para el efecto de lo que estábamos buscando nos va a servir. Ahí están las derivaciones. Entonces es un ritmo. Carajo, está difícil porque miren, no identifico. Estoy viendo aquí algo, no tengo la posibilidad de identificar, ¿correcto? Y por ende, si no identifico complejos, pues mucho menos voy a identificar cualquier medida. No tengo ni la posibilidad siquiera de saber, es que ni siquiera puedo identificar la estructura, solo estoy viendo esto, ¿verdad? Pues esto precisamente es como se ve la fibrilación ventricular. Sea el momento de mirar, que habíamos dicho que podría ser una taquicardia ventricular. Miren, y aquí está como podría ser una fibrilación ventricular. Doctor Miguelito, ¿qué más podríamos ver en una fibrilación ventricular? ¿Qué más? Aparte de esta enorme, pues, deformidad, porque no vemos nada. Sí, hay veces, pues, que pareciese que asumen como, pero algo más que comentar de este aspecto de la fibrilación ventricular, mi doctor Ortiz. Paula, ¿estoy solito? ¿Se No, me doctor. apagó? ¿Es Miguelito el que se apagó? No se escucha el Se doctor. nos fue Miguelito. Bueno, no le hace. Es que hay que decirle al doctor Ortiz que tiene que comprar un equipo de computación mejor. Miren, él como él no hace clases virtuales sin nada, porque como les cuento, él siempre, su ausencia ha sido presencial, en donde yo considero que es un verdadero maestro y es un placer pasar revista con él. Es un gran placer, porque no presiona, porque hace unos análisis muy bonitos, porque trata muy bien a los pacientes, ¿sí? Pero entonces él no ha comprado un buen computador y entonces tiene un computador fétido, pero bueno, mientras tanto, para que nos habían hecho, me devuelvo.
Miren, si esto es una taquicardia ventricular y esto es una fibrilación ventricular, analicen cuáles son las diferencias. Lo pongo durante 5 segundos, y ahora otros 5 segundos, Entonces, Nicolás nos hizo la pregunta, ¿fue Nicolás quien nos la hizo? Sí, señor. Sí, Nicolás, ¿quiere usted? Entonces, Nicolás, vuelvo y se las pongo. Usted me dice que se puede confundir una fibrilación ventricular con una taquicardia ventricular. Nicolás. Bueno, Nicolás también parece que tiene un computador dañado porque no quiere hablar. No le hace. Bueno, entonces espero que quede claro y ahora haremos algunas aclaraciones, ¿verdad? Sigo. ¿Listos? Voy a seguir. Dice Nicolás que No sí, terminé. por el ritmo. Sí, terminé. Sí. ¿Y el tamaño de las ondas? Sí. Correcto. Sí. Sí. Mírenlo, miren el aspecto y miren este otro aspecto. Realmente así se ve la fibrilación, realmente así se ve. ¿Sí? Obviamente, cuando un paciente está así, pues uno empieza a hacer los masajes, ¿no? Etcétera. No lo va a desfibrilar, etcétera. Pero entonces la diferencia sí que se ve de manera interesante. Entonces, ojo, veamos pues, volvamos entonces hagamos un breve repaso y hacemos algunas aclaraciones que surjan o preguntas que surjan, ¿verdad? Me gustaría hacer esto. Voy rápidamente los criterios. Yo solamente voy a repasar, y les voy a poner una vez más los trazos para que alguno de ustedes tenga la gentileza y nos los lea rápidamente como se debe leer un electrocardiograma. ¿Es verdad? Bueno, entonces lo que hemos dicho, lo vuelvo y lo aclaro, acuérdense, el objetivo de este curso es un curso de técnicos, es que ustedes sepan interpretar un trazo electrocardiográfico, explicar la fisiología y más allá, maravilloso, pero eso es una visión, eso es algo que debe surgir por parte de ustedes, ¿correcto? Entonces aquí tendríamos, los criterios que habíamos dado, el concepto de la extrasístole, que es representada en la imagen, porque es una contracción que ocurre antes de. Segundo, de acuerdo al origen, va a estar el aspecto de las extrasístoles. Tercero, muchas maneras de clasificar las arritmias, pueden ser por su origen, pueden ser por su velocidad, por su fisiopatología, ¿cierto? O pueden ser también por su velocidad y por la frecuencia, ¿verdad? Entonces, siempre acostumbrarse a leer el trazo completo y entonces, entre las extrasístoles, ver cómo pueden interrumpir un ritmo sinusal, ¿cierto? Y cuando el aspecto son similares, ya sabemos dónde se originan. Cuando el aspecto es bizarro, distintísimo, ya sabemos dónde se originan, ¿cierto? Hay algunas que pueden aparecer muy ordenadas. Este es el trazo. Este trazo, uy, caramba, sí. ¿El doctor Ortiz no se ha podido reconectar? Sí, ya estoy aquí. No. Sí, aquí estoy. Bueno, Carlos. Perfecto. Miguelito, ¿por qué no nos haces, de este trazo que me ha causado a mí mucha curiosidad, nos haces un pequeño análisis? Bueno, creo que no es mucho lo que hay adicional que decir, porque ya lo habías dicho en la primera parte, y es que lo primero es identificar que haya ondas P, para poder saber cuáles son los complejos normales o no, puesto que de base hay un bloqueo de rama izquierda, y las ectopias que son de complejo ancho, pues también simulan, yo estoy señalando con mi mouse pensando que ustedes lo están viendo y no lo están viendo, pero bueno, ya estoy viendo el puntico rojo, listo. Entonces, las complejos que tienen una onda P precedente, como el primer complejo en D1, en D2, en D3 y en el D2 largo, son complejos que se originan probablemente en el nodo sinusal o supraventriculares, pero tienen complejo ancho porque existe un bloqueo de rama izquierda de base. Ahora, con las flechas en la tira de ritmo, todo electrocardiograma tiene 12 derivaciones, como vemos arriba, y además, hoy en día casi siempre se le adiciona un trazo
de ritmo que le permite a uno o le facilita identificar realmente cuál es el ritmo en muchos casos en que hay dificultad. Entonces, con las flechas en el trazo de ritmo, en el CD2, están señalando los complejos que no tienen o que no están precedidos de onda P o de actividad auricular. Y eso lo comparamos con los complejos en las derivaciones arriba, por ejemplo, donde tienes el punto rojo, aquí en B, al final. Entonces los comparamos con las derivaciones aquí en B6, sube el punto rojo a B6. No, estás en B, bueno, entonces vámonos ¿a dónde nos vamos? Eso, ahí, ese complejo. Ahí, Claro. el anterior. El anterior. En B6, el segundo complejo. Está B6 y el primer complejo está precedido de onda P. El segundo no tiene onda P. Entonces se está señalando con flecha aquellos que no están precedidos de onda P. Además, podemos observar que estos complejos son precoces. Una extrasístole por definición es precoz, es prematura. De hecho, en algunas partes, la nomenclatura antigua que era acciones prematuras, como ocurre, por ejemplo, con la literatura anglosajona, ellos lo llaman premature beats o contracciones prematuras. Significa que toda extrasístole es precoz. Hay unas excepciones, pero no voy a hablar ahorita de eso, sino ya más adelante cuando sigan en el curso, como es, por ejemplo, los latidos de escape. Pero bueno, lo cierto es que las que están señaladas con la flecha no tienen onda P y son las ectopias. Creo que la clave es la identificación de qué complejos tienen onda P o están precedidos de onda P y qué complejos no. Esa es la ¿Por clave. ¿Por qué es un bloqueo de rama izquierda? Primero, porque en D1 cojamos un complejo que esté precedido de onda P. El QRS es más bien positivo, aunque es pequeño, es más bien positivo. En D1 es positivo y ancho. Y en V1, V de vaca 1, el complejo precedido de onda P es un complejo negativo con una onda S ancha, que es casi todo el QRS, que es lo que ocurre en el bloqueo de rama izquierda. Estos son unos tips de bloqueo que pues seguramente han discutido en el curso de electrocardiografía con el doctor González, pero bueno, hay unos énfasis que se hacen en cuáles son los 3 criterios principales o 4, pero esos 3 o 4 criterios están seguidos de otras características que también pueden ayudarle a uno con el tiempo y la experiencia a identificar si una bloqueo es de rama izquierda o derecha o qué tipo de... En este caso yo creo que simplemente esos son claramente los complejos normales, los que están precedidos de onda P. Y los que son anchos también, en B1 se ve muy bien una flecha larga, en el primer complejo una flecha larga con una S profunda y ancha. O sea, también está transmitido como un bloqueo de rama izquierda, pero no tiene onda P. Y además se ve por su cercanía con la onda T anterior, en esa contracción, por su cercanía, que es una contracción precoz. En V2 de vaca, muy claramente esa relación de la onda T con esa QRS precoz. O sea, esa es la ectopia. Esa regularidad con que aparece la ectopia se llama, o sea, una contracción normal, una ectopia, una contracción normal, una ectopia, se llama bigeminismo. Son patrones que a veces adoptan las ectopias cuando crean casi que un ritmo adicional, un segundo ritmo aparte del ritmo sinusal de base. Entonces hay una ectopia que le confiere una característica de riesgo un poco mayor que si las ectopias fueran aisladas u ocasionales. Una ectopia frecuente en bigeminismo pues tiene una connotación desde el punto de vista del pronóstico menos buena que si las ectopias fueran ocasionales o aisladas. Eso es, no sé si quieras alguna otra cosa, Juan Carlos. No, perfecto. Muy bien. Bueno, pues fíjense, esto es la noción básica de las arritmias, ¿sí? Esta es la noción básica de las arritmias. Quiero saber, así aprovechemos que estamos con el doctor Ortiz, miren los números, qué dudas tienen, preguntas que quieran hacer. Hola, por favor, invite a sus compañeros al chat, que se lancen y nos digan, ¿cierto? Para aprovechar. Cuénteme. Preguntan,
¿La onda T picuda podría indicar Sí. que se dio por hiperpotasemia? ¿En qué trazo? En el ¿En último qué número? El número 2, Juan Carlos. No sé, ¿el número en 2? el que estaba, doctor. Perdón. ¿Aquí? Número 2. ¿Este? Sí, señor. ¿Este? Ah, ¿la pregunta cuál es? Pon el del bigeminismo, porfa. A ver. El que dice número 3, si no estoy mal. Perfecto. Ahí. ¿Cuál es la pregunta? Ah, sí. La pregunta es, ¿esa onda T picuda podría indicar que se dio por hiperpotasemia? Sí es. A ver. Natalia, ¿es el Una número onda 3? es que porque no se ve picuda en ninguna. Pues esta es la onda, pero no se ve picuda. ¿Sí? Claro. Vamos a dejar de todas maneras una lección ulterior para explicar algunas anormalidades, donde hablaremos a lo mejor de cómo se pueden ver las anormalidades de la onda T diferentes a la enfermedad coronaria. Pero ahorita no tengo la apreciación de que aquí se vea una onda T picuda. ¿Será que estoy viendo, he puesto el que es? Sí, Juan Carlos, ya la doctora contestó que sí. En la Ah, derivación B2 y B3 parece que la onda T que estamos viendo en las contracciones sinusales, o sea, en el segundo complejo, que es donde se ve, y en el, digamos, esa primera onda T, que es parte del primer complejo, ellas parecen picudas. Bueno, es importante saber que esa es una duda que a uno cuando empieza le llega frecuentemente. ¿Esas T's son picudas o no son picudas? Pues lo primero es comparar el tamaño de la onda T con el QRS. Si nosotros sumamos todos los cuadritos que mide el QRS, vemos que ese QRS mide casi 20 milímetros, mientras que la onda T apenas mide unos 7 milímetros, no es ni siquiera una tercera parte del QRS. Entonces, cuando las ondas T son picudas y altas, cuando decimos picudas altas, sobrepasan el 50%, si son positivas, debe sobrepasar el 50% al menos del QRS. Y adquieren esa forma que se han los libros característica de tienda de campaña, ¿no? Como una onda T en tienda de campaña. Aquí no alcanza a llegar a una tercera parte. Estoy hablando de cuando es positiva la onda T, ¿no? Es diferente cuando es negativa que claro. se es un conflicto con ella. Sigue, Juan Carlos. Ok. Perfecto, no, perfecto, perfecto. ¿Qué más? Sí, mi doctora Paula, ¿qué otra pregunta hay? Otra pregunta Aprovechen que estamos... Sí. es, ¿cómo se diferencia una fibrilación auricular de una fibrilación ventricular? Una fibrilación auricular de una fibrilación ventricular. Una fibrilación, a ver, déjenme ver, permítanme, a ver. Ay, hombre, es que no ven que... Ok, bueno, Miguelito, ¿quieres? Por ejemplo, a ver. Deja ese, Juan Carlitos, deja la Sale. diapositiva anterior donde está cómo empezar a diferenciar supraventricular de ventricular. O sea, la 4, la anterior. Ahí está. Eso, Perdóname, gracias. ¿esto? Sí. Sí, Sí, es que sigue, Miguelito. esta diapositiva tiene algo muy bonito. Cuando vemos el segundo punto a tener en cuenta, ver similitud de los complejos, también se refiere a ver la similitud con los complejos normales. Obviamente un complejo ancho, pues es anormal y es diferente de los complejos normales. En las diapositivas que subsiguen a esta, vimos un caso muy parecido al que está como yo no tengo la forma de señalarles, si me ayudas con el punto rojo, Monchis, donde dice ver similitud de los complejos, hay dos trazos. Uno, el segundo, el de abajo, muestra una taquicardia muy rápida, como una que vimos enseguida, con complejos regulares o relativamente regulares, pero muy rápida, en donde no cabe el diagnóstico diferencial, sino de taquicardia ventricular. En el trazo de arribita, la frecuencia es menos rápida, y aunque no vemos ondas P, quizás la única sospecha de onda P que podemos ver estaría en el cuarto complejo,
el cuarto, el siguiente. Eso, ese. Aquí vemos, después de la onda T y antes del QRS, un pequeño abultamiento, incluso en el tercero, no, antes, eso, un abultamiento que podría corresponder a onda P, y se presenta el diagnóstico diferencial que mencionamos 2 diapositivas más adelante en una confrontación de las taquicardias de complejo ancho, de si se trata de una taquicardia ventricular, como en la de abajo, o una taquicardia supraventricular con complejo ancho porque existe un bloqueo de rama previo, o porque existe un síndrome de Wolff-Parkinson-White, o porque existe un flóter auricular. Eso en un electrocardiograma con frecuencias como estas características a veces es imposible de dilucidar, aunque existen algunas técnicas, como por ejemplo aumentar la velocidad de la toma del electrocardiógrafo a 50 milímetros por segundo, o como por ejemplo hacer maniobras vagales como cuando están indicadas, obviamente, como el masaje del seno carotidio, el masaje de los globos oculares, etcétera. Eso en cuanto a las taquicardias de complejo ancho. Pero la pregunta es fibrilación auricular o ventricular. Entonces ahí sí tendríamos que saber que la fibrilación auricular no tiene por qué alterar las características del QRS. Si son irregulares, aparecen en forma irregular. Esa clase yo no sé si ya la diste, Juan Carlos. Y ahora sí pon el electro que tenías. Sí, señor. Exacto. En donde los QRS aparecen. La única diferencia con un ritmo de no fibrilación, pues, que es sinusal, es que los QRS son completamente regulares. En el flóter auricular también los QRS aparecen en forma completamente regular. En la fibrilación auricular, lo característico es una irregularidad completa en la aparición de cada QRS. Unos espacios RRs más largos, otros espacios RRs más cortos, pero el QRS tiene características normales. A diferencia del último electrocardiograma, Mochis, el 8, creo que es. Eso. En donde pues no podemos identificar ondas P, como tampoco ocurre en la fibrilación auricular, pero tampoco podemos identificar claramente unos complejos QRS, digamos, ni siquiera parecidos a los normales, ni siquiera con bloqueo rama, sino que se ve una especie de ondulación consecutiva y muy rápida de la línea de base. No sé qué más quieres decirle, Juan Carlitos, en cuanto a esa respuesta. No, pero perfecto. Lástima que no traje porque si una imagen vale más que 1000 palabras, si hubiera traído la fibrilación auricular, no hay manera de confundirlas, no hay forma, ¿verdad? Sí, pero para la próxima, o si me lo pone por el foro, para la próxima clase la traemos para que la puedan ver bastante mejor. Muy bien. ¿Qué otra pregunta, mi doctora Paula? Preguntan en el electrocardiograma 6, si no se puede lograr diferenciar ninguna onda, ya sea P, T o los complejos, y no es regular, ¿puedo hablar de una taquicardia ventricular? ¿Y cómo lograría calcular la frecuencia cardíaca? Miguelito, te dejo para que, Bueno, porque hoy sí. estás estás brillante. Aquí el diagnóstico principal es una taquicardia ventricular. Hay diagnósticos diferenciales, no es inequívoco, pero hay que asumirlo como, primero, taquicardia de complejo ancho. Dentro de las taquicardias de complejo ancho, la primera posibilidad sería una taquicardia ventricular. Sí, definitivamente uno puede identificar ondas P en la mayoría de las partes. De pronto, si somos muy estrictos en la derivación que dice ahí C2, hay unas onditas que no sabe uno que puedan ser, pero como les digo, hay técnicas para tratar de mejorar la visualización de las diferentes ondas, como las maniobras vagales, si es que da tiempo. Pero estos casos, como habíamos dicho antes, generalmente llegan colapsados, y lo que hay que hacer es hacer una cardioversión sincronizada para revertir el ritmo de esa taquicardia, sea supraventricular o sea ventricular, porque la taquicardia de complejo ancho así es como se maneja. No hay que ponerse a perder el tiempo con medicamentos, hay que revertirla inmediatamente, sobre todo si es colapsante. Entonces, la pregunta completa decía, ¿es una taquicardia ventricular? Sí, hay que asumirla como taquicardia ventricular. ¿Cómo lograría calcular la frecuencia cardíaca? Recuerden que, y yo no sé si meterme con la velocidad del papel, Mochitos, o quieres tú explicar lo de la frecuencia, Juan Carlos. Sí, no, métete, porque estamos... No, por favor, métete.
Sí, Dentro de las técnicas que ustedes que conocen para contar la frecuencia cardíaca, es contar el número de cuadritos que hay entre cada QRS. Me refiero a los cuadritos grandes. Si tenemos un cuadrito grande por cada QRS, la frecuencia, les han enseñado o hemos visto que es de 300 por minuto. Si tenemos dos cuadritos grandes, si quieres ir señalando, entre cada onda R, pues la frecuencia será la mitad de 300, ¿cierto? Más lenta, es decir, 150. Pero si hay un QRS, pero si hay tres QRS, tres cuadritos entre cada RR, entre cada RR, la frecuencia será de la tercera parte de 300, o sea, de 100. Y así sucesivamente. O sea, 300, un cuadrito, 150, dos cuadritos, 100, tres cuadritos, 75, 60, 50, 40. Es decir, es dividir 300 por el número de cuadritos que hay entre cada QRS. Pero, un problema, aquí, ¿qué podemos hacer si es tan rápida la frecuencia que no es 300 porque cada RR no está cada cuadrito? Tampoco es 150 porque no está cada dos cuadritos, sino que está en un lugar intermedio que podría ser la mitad del segundo cuadrito, por ejemplo. Entonces podríamos decir que la frecuencia está en el orden de 225 al cálculo, pero hay forma de medirla. Y una de ellas es la técnica que nosotros llamamos del Milky Way, del Milky. ¿Cómo es eso? Cuando la RR está uno en cada cuadrito, decimos que es 300. Pero cuando si la frecuencia fuera muy, muy rápida y estuviera un RR, no cada cuadrito, sino cada cuadritico chiquito, ¿cuántos cuadriticos hay en un cuadrito grande? 5. Entonces la frecuencia la podríamos encontrar multiplicando, ¿cierto? 300 por 5 nos daría 1500. 300 por 5 da 1500. Si tuviéramos un RR cada cuadritico chiquitico, la frecuencia sería 1500. Pero si tuviéramos un RR cada dos cuadriticos chiquiticos, la frecuencia sería la mitad, 750. Y así sucesivamente. 1500, 750, 375, 220 y algo, 180 y algo. Es decir, resultaría de dividir 1500, 1500 por el número de cuadriticos chiquitos que hay entre cada RR. Podemos hacerlo en este caso. Cojamos, por ejemplo, Juan Carlos, el complejo que está tres complejos más adelante de donde está el punto rojo, donde hay una línea gruesa. Avanza con el punto rojo, Juan Carlos, por favor. Juan Carlos. Sí. Vámonos al complejo. Vámonos al complejo. Bueno, vámonos al complejo que está 4 complejos más adelante de donde tienes el punto rojo. 1, pasa a la derecha de la pantalla. No, a la derecha de la pantalla. Al otro lado. No. Bueno, pasa. Uno más. Y uno más. Solo uno más. Uno más. ¿Ahí? No, dos. ¿Te gusta Pasaste ahí? dos. No, el anterior. Un cuadrito antes que ese. Ahí, perfecto. Entonces, si vemos ese QRS coincide. No, te devolviste. Coincide con el cuadrito grueso. Juan. Ahí, perfecto. Ese. Sí, Quietos. Perfecto. Estoy quieto en primera, quieto. Entonces, contemos cuántos cuadritos chiquitos habría desde ahí hasta la onda R o hasta el pico del QRS anterior o hasta el pico del QRS subsiguiente, como quieran hacerlo. Si quieren, hagámoslo con el subsiguiente. 7. Hay 7. Hay 7 cuadriticos. 7. Si dividimos 1500 entre 7, no eso nos da la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Ahora no voy a decir 8 nunca porque le dicen a uno unas cosas feísimas. ¿Groserías? ¿Dicen groserías? Sí. Sí, son groseros. Sigue. 1500 dividido 7 nos da, aquí en mi calculadora científica,
214.28571, bueno, 214. O sea, la frecuencia sería 214. Para quien hizo la pregunta, María Fernanda, ¿entendiste? O sea, la técnica de 300 nos sirve cuando la frecuencia no es tan rápida. Cuando la frecuencia es muy rápida, podemos utilizar la técnica Milky. La técnica del Milky, 1500. Quisiera que María Fernanda me gusta esa técnica, me gusta. O hable para que nos cuente si entendió o no. O los que no hayan entendido, pues miramos a ver cómo hacemos para que lo entiendan. La razón de esa técnica del 300 o del 1500. Pues sí, doctor. Me refería a que, digamos, si pues se ve más o menos regular, como usted dice. Si no fuera regular, ¿cómo podría entonces calcularla? Entonces, hay varias formas. Uno es hacer esa misma medida en varias partes, en la parte más rápida, por ejemplo, en la parte más lenta y otra tercera en la parte intermedia y sacar un promedio de las frecuencias. Esa es una. O la otra es contar los cuadritos, como está en el libro del doctor González. Ese casi ya no la uso, pero se cuenta 3 segundos y multiplica por 20. 3 segundos son 15 cuadritos. Entonces, si vemos que hay 10 complejos en esos 3 segundos, multiplicamos por 20 y la frecuencia será entonces 200. ¿De acuerdo? Como están, ellos tienen el libro tuyo, Juan Carlos, o el del doctor Buitrago. Doctor, sí, otra sí, pregunta. Se lo hemos mandado. Entonces, si no logro entonces ver la onda P y lo demás, digamos, me aparece un electro así, ¿puedo decir que sería una taquicardia ventricular? Sí, esa ya te la habíamos contestado y consideramos que ese es el primer diagnóstico diferencial, una taquicardia ventricular. Bueno, muchas gracias. Claro. Muy bien. Paula Alejandra Cano, Juan Carlos, Paula Alejandra Pues Cano perfecto. pregunta. Sí. Pregunta Sí. si en el electrocardiograma 7 tenemos una taquicardia supraventricular o ventricular. Buena pregunta, ¿cierto, Miguelito? Bueno, ya lo habíamos comentado tanto tú Por como favor, yo. Miguelito. Lo primero es una taquicardia de complejo ancho. Y en la taquicardia de complejo ancho, el manejo también depende del cuadro del paciente, pues ya les dije casi siempre la cardioversión, es revertir rápidamente el ritmo del paciente. Pero sin duda la frecuencia de este caso es bastante menor que la del caso anterior. Y por otra parte, el mismo electrocardiograma nos señala la presencia de algunas ondas de actividad auricular con las flechas, y que si nos vamos con cuidado a otras partes del electrocardiograma, pues también las vemos, esas ondas de actividad auricular. Lo que sugiere que se trate de una taquicardia supraventricular con complejo ancho. Pero en este momento, con esa frecuencia, es imposible decirlo con todo acierto, es decir, podríamos equivocarnos. Y aquí lo importante no es tanto si se trata de supraventricular o ventricular, sino de qué vamos a hacer con este señor. Si el paciente está colapsado, hay que cardiovertirlo inmediatamente. Si el paciente está en buenas condiciones y nos da tiempo, podemos optar por una cardioversión farmacológica y no eléctrica. Con el tiempo, una vez revertida la taquicardia, pues podremos saber si es que este paciente tiene o Parkinson-White o tiene un bloqueo de rama derecha de base que hace que cuando se pone taquicárdico, muy taquicárdico, pues se vea como si fuera una taquicardia ventricular. Pero desde luego no puedo descartar que sea una taquicardia ventricular. Es decir, si un estudiante en examen me dice, doctor, yo creo que pues es ventricular, me toca decirle, dígame sus razones, y seguramente va a tener razón. Pero si alguien me dice, no, yo creo que es supraventricular porque veo unas ondas P y porque no lo veo tan rápido y porque, entonces también le diría que puede tener razón. Es decir, no puedo saber si es ventricular o supraventricular solamente con este electrocardiograma. Pero yo personalmente me inclinaría hacia una taquicardia supraventricular. Pero como les dije, el arte, la electrocardiografía y la medicina varía según el ojo de quien lo aprecia. Y es a veces de una manera y a veces de otra. Y solo podríamos identificar de qué se trata, ya les dije, con un electrocardiograma, el doctor González también lo dijo, un electrocardiograma con frecuencia normalizada o controlada, o bien haciendo algunas maniobras que permitan
disminuir la frecuencia, como son las maniobras vagales. Veamos otras preguntas. Perfecto. ¿Algo más, Juan Carlos? ¿Quieres decir? Perfecto. No, Miguelito, yo estoy fascinado porque estoy recordando el enorme placer que es compartir contigo las sesiones. Me fascina, Miguelito. Pero más me gustaría, esto siempre me gustó, pero más me ha gustado cuando es escucharte atendiendo a los pacientes. Carambas, Dios quiera que pronto lo hagamos y te prometo que vuelvo a estar contigo. Placer que disfruto también cuando estás tú conmigo porque sí, aportas muchísimo siempre. Juan, Pablo Alejandra Cano Liscano. No, yo pregunto harto porque no me da pena. A mí no me da pena preguntar porque me estoy formando todos los días, sí, señor. Hay 3 preguntas más, vamos a resolverlas. ¿Alguna otra pregunta, Paula? Sí, Pablo Alejandra Cano Liscano tiene una pregunta. ¿Por qué no? Que es, entonces, sobre la pregunta del electrocardiograma 7 es una taquicardia de complejo ancho. No sería ventricular por lo ancho, creo que ya lo hemos dicho, puede ser ventricular o supraventricular, no podemos determinarlo con 100% de certeza solo con este electro, pero es preferible asumirla como ventricular dependiendo de las características del paciente. O sea, aquí hay que hacer una correlación clínica, como en cualquier circunstancia médica. Todo examen de laboratorio, todo examen paraclínico, todo examen de ayuda tiene que estar correlacionado o contrastado con el paciente. Bien, luego dice... Miguelito, yo tengo una observación. Esta observación. Es que quiero invitarte a un churrasco con papa a la francesa. ¿Tú crees que podemos? No, porque estamos en cuarentena, Juan Carlos. Te nos toca todavía guardar carajo, se me olvidó. Caray, sí, perdona, discúlpame. ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos hacer un webinar o un encuentro aquí con este sistema, creo que es Hangouts, o si no con Zoom, y lo vamos haciendo cada uno en su casa. No, bueno. Pues, carambas, qué pesar, porque es que yo tengo plata y quería invitarte porque yo tengo plata. La plata me la puedes mandar, eso sí me gustaría, me puedes hacer una transferencia. Bueno. Muy bien, sigue. ¿Qué otra pregunta? Es que yo no veo por lo que estoy con los brazos. Sigue. Sí, tranquilo, Juan Carlos. Son 3 preguntas nada más. Está Natalia Guevara. Pregunta, ¿cómo se vería un escape sinusal? Bueno, creo que tienes uno representado ahí donde tenías la pausa sinusal, Juan Carlos. No, creo que es el quinto, no sé cuál, donde tenías una pausa sinusal, si quieres ponerla. Caterín Rosso nos abandonó, la aburrimos. Este electro está bonito. Sí. Si ustedes ven los trazos de la mano derecha, el primero, puedes poner el punto rojo, por favor, Juan Carlos. El primero, veamos el primer complejo. ¿Tiene onda P? Sí tiene onda P. ¿El QRS es normal? Sí es normal. Veamos el segundo complejo. Por ahora no veamos el STIT. ¿Tiene onda P? Sí tiene onda P. ¿El QRS es normal? Sí es normal. Luego aparece el tercer complejo. Aquí hay una cosa que se llama, ¿cómo se llama eso, Monchis? Cuando se ve la línea de base, que es un artificio. Y vemos onda P, sí, es igual a las anteriores. Uno le dice, sí. Quieto, no se vaya. El QRS es de características normales, sí, un poquitico más grande que los otros, pero esto en parte se debe a que hubo ese artificio que se movió el electrodo o el paciente. Pero este parece también ser uno de los complejos normales sinusales. Después contamos el tiempo, fíjense que el espacio RR entre el segundo y el tercero era 1, 2, 3, casi 4 cuadritos. Contemos 4 cuadritos. 1, 2, 3 y 4 después, ahí donde está el punto rojo. Y no apareció entonces el nuevo QRS. ¿Qué pasó? Hubo una pausa sinusal. Y pasó el quinto y el sexto y el séptimo y el octavo. Y al octavo cuadrito, de pronto aparece un QRS. Pero miremos la onda P de este QRS. Esa onda P de este QRS es igual a la onda P del siguiente QRS. Es un poco más pequeña. Y es un poco más pequeña que el resto de las ondas P. Esta contracción que aparece acá es lo que se llama un latido de escape. Es un latido defensivo cuando el nodo sinusal se para o se bloquea por cualquier razón o no arranca como debe ser. Es un escape
En este caso es un escape que ocurrió muy cerca, su lugar de origen fue muy cerca del nodo sinusal, porque tiene onda P y es positiva, y porque tiene PR. Pero hay algunos escapes que son nodales, o sea que aparece el complejo prácticamente normal, pero sin onda P. Eso es el escape, es una extrasístole, pero tardía, no precoz como es la norma para todas las extrasístoles. Creo que esa es la respuesta para la pregunta de Natalia Guevara Moriones. Un escape es una contracción defensiva que ocurre cuando hay un... Compensadora, sí. Un paro o un silencio. bloqueo sinusal. Un silencio. Luego viene Luisa Fernanda que pregunta. Bueno, esta pregunta sí yo creo, no sé si la vas a contestar hoy o tal vez sí, o puede ser por escrito con los criterios que hay para diferenciar un bloqueo de rama izquierda o derecha. Eso me lo pregunté durante la conferencia porque me parece que para poderla entender bien habría que tener muy claro cómo se ve un bloqueo de rama derecha e izquierda y volverlo a recordar. Esa la preguntó Luis Fernanda Calixto. Pregunta, doctor, qué pena, todavía no me queda claro la diferencia entre el bloqueo de rama izquierda y derecha. Pasémosla por ahora y luego tú le contestas, Juan, de acuerdo a lo que les has enseñado. Claro. Y luego la última fue Josué David Barrera, Rubiano. Dice, siempre en la extrasístole supraventricular la onda de depolarización va en el mismo sentido, casi siempre, sí señor, en el mismo sentido de la onda de repolarización. O sea, la onda de repolarización va en la contracción normal, no, casi siempre en el mismo sentido del QRS, excepto con algunas excepciones. La misma regla habría para la extrasístole supraventricular. O sea, la misma que para las contracciones normales. Si quieres ampliar, Juan Carlitos, sí. O si quieres ampliar o contestarle lo del bloqueo de rama derecha. No, para nada. ¿Sí? Aquí hay una extrasístole, aquí está la extrasístole, ¿cierto? Y como es positiva, pues sigue el mismo sentido, ¿verdad? En cambio, en las ventriculares van en sentido contrario, ¿cierto? Muy bien. Pero Miguelito, yo creo que no hay que exagerar. No se puede exagerar porque el hambre apremia. Pero quiero que sepas, Miguelito, que ha sido... Juan, la doctora Luisa Fernanda quiere que le aclares lo del bloqueo de rama derecha e izquierda. Yo creo que vale la pena, es la última pregunta. Bueno, la voy a hacer aquí, que creo que hay una imagen, mira. Voy a aprovecharlo. Sí. ¿Cómo se llama nuestra doctora? ¿María Fernanda? Luisa Fernanda Calixto. Luisa. Ok. Entonces, primer criterio para decir que hay un bloqueo de rama de cualquiera de las dos es que el QRS sea igual o mayor de 0,12. Ese es el primer criterio y el más importante. Si el QRS es igual o mayor de 0,12, hay un bloqueo de rama sin lugar a duda. Para saber si es de rama derecha, vamos a mirar la derivación B1 de vaca, B1. Y para saber si es de rama izquierda, vamos a ver la derivación B6 de vaca también. ¿Sí? Entonces, en el bloqueo de rama derecha, en B1, ¿qué observamos? El QRS es en este caso, como estamos viendo, ¿cierto? Mayor de 0, igual o mayor de 0,12. Y voy a mirar B1. Y si veo RR' y el segmento ST y la T son negativas, fijo, es de rama derecha. Fijo, es de rama derecha. Y de una vez, en esos que se ve en B6, ondas S, que nunca se van a ver en el bloqueo de rama izquierda. Bueno, nunca es un decir, pero en general. ¿Sí? Entonces, así se diagnostica el bloqueo de rama derecha, primer criterio. Ahora vamos a buscar uno de rama izquierda, que creo que aquí teníamos uno que podría ser, habíamos visto, muéstrenme a ver si yo vi uno. Sí, este. Sí, aquí dijimos, si esto es lo normal, ¿hay un bloqueo de rama? Sí, hay un bloqueo de rama. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el QRS es igual o mayor de 0,12. Si esta es la normal. Entonces, para saber si es de rama derecha o es de rama izquierda, vamos a buscarlo en la rama izquierda. Miro B6. ¿Y qué veo en B6? ¿Sí? ¿Qué es lo que veo? Bueno, esta es una excepción. Sí,
que se vea este pedacito de S no es lo usual, pero debería verse así, R y el segmento ST negativo, por eso sé que es de rama izquierda. En contraste, cuando es de rama izquierda, miren cómo se ve en B1, ¿correcto? Miren cómo se ve en B1. Ojo, mi doctora, recuerde que esto lo pasamos y yo los invito a todos a hacer los ejercicios, las guías individuales, porque ahí lo explicamos ampliamente y de seguro si ve los trazos ahí, va a complementar muy bien esta explicación que le hemos ofrecido. ¿Correcto? Entonces no se le olvide hacerlo de esa manera. Pero Miguelito, protesto, creo que hay que parar. El hambre es mucha. Creo bueno, que no Juan hay Carlos, que exagerar. Gracias ¿sí? por invitarme a la clase y a los estudiantes, gracias Entonces, por la atención. No, Miguelito, ¿cómo se te ocurre? Tú eres